Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajamos con dos importantes ramas de las ciencias naturales, la química y la física. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo, esperando que te encuentres bien al junto de tus familiares. Vamos entonces a tomar los útiles escolares y a prestar mucha atención para así sacar el mejor provecho de la clase del día de hoy. Hola, neurona. Hola, profesora Sara. Estoy lista para que veamos el video que nos motiva a tomar las medidas para prevenir el COVID-19. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda utilizar tu mascarilla, el distanciamiento físico y, lo más importante, el correcto y regular lavado de las manos. Estas medidas pueden salvar tu vida y la de tus seres queridos. Así es. Estamos listos entonces para conocer el resumen de la clase anterior. En la clase anterior aprendimos el concepto de presión, que es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por unidad de área. Además, aplicamos este concepto basándonos en el principio de Pascal, que establece que un cambio en la presión de un fluido confinado en cualquiera de sus puntos es transmitido de igual manera a todos los demás puntos dentro del fluido. El ejemplo más común de aplicación de este principio es la prensa hidráulica, y también lo utilizan algunos ascensores, las grúas, los frenos hidráulicos de los vehículos, entre otros. Muchas gracias, neurona. Ahora vamos a conocer la palabra clave de la clase de hoy. Y la palabra clave es gas. Gas. El gas es un término químico que se refiere a estado de agregación de la materia, el cual carece de forma y volumen. Esto se debe a la manera como está compuesto, ya que está integrado por moléculas que no se encuentran unidas, propagadas y con una mínima fuerza de atracción entre ellas, acogiendo la forma y el volumen del envase que lo contiene. Los seres vivos habitamos en un espacio comprendido y constituido por gases. Estos gases, en su conjunto, es lo que conocemos como el aire. Sí, el aire que respiramos, el cual tiene una composición de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el otro 1% restante se corresponde a otros gases, dentro de los cuales cabe destacar el dióxido de carbono, que es un gas que a partir de la década de los 80 ha venido a ser un tema relevante para toda la humanidad, debido a la gran contaminación ambiental producida por los gases del efecto invernadero, donde el dióxido de carbono es el más común. El punto central de nuestra clase de hoy es el comportamiento de los gases, pero de aquellos que están considerados gases ideales, es decir, aquellos que se encuentran en condiciones atmosféricas normales, como es el caso de la temperatura a 25 grados Celsius y de la presión a 1 atmósfera. Como ya hemos visto en las clases anteriores,
Sabemos que tanto los gases como los líquidos son fluidos, pero los gases principalmente son fluidos altamente compresibles, es decir, que se pueden comprimir con facilidad, ya que experimentan grandes cambios de la densidad con la presión y la temperatura. Entonces, al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de conocer el concepto de gas. Además, comprender las diferentes formas de comportamiento de los gases. También explicar las funciones o variables de estado de los gases y, muy importante, enunciar las leyes que rigen el comportamiento de los gases y, lo más importante, aplicarlo a la vida cotidiana. Los gases son el estado de la materia más compresible, es decir, que se puede comprimir con mayor facilidad. Y este estado de agregación de la materia lo podemos encontrar en todas partes. En la atmósfera, es decir, el aire que respiramos, es un gas o una mezcla de gases. También en el intestino, ya que puede producir gases producto de la digestión y la descomposición de los alimentos. Además, en nuestras casas utilizamos gases inflamables, como es el caso del gas propano, que lo utilizan las estufas para cocinar. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de los gases. Los gases tienen un comportamiento extraordinario y muy distinto a los demás estados de agregación de la materia. La primera característica o propiedad de los gases que vamos a ver es que no tienen ni forma ni volumen fijo, es decir, que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Sabemos que los líquidos no tienen forma fija, pero en el caso de los gases tampoco tienen volumen fijo. Es decir, que van a adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero se van a expandir hasta ocupar toda la capacidad del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si tomamos un globo de forma alargada, el aire que contiene este dentro va a tomar la forma y también el volumen de dicho globo. Si es un globo de forma esférica, hará lo mismo. También los gases poseen una baja densidad, debido a que estos tienen poca o ninguna fuerza de atracción entre sus moléculas, haciendo así que sus moléculas se muevan libremente y choquen con las paredes del recipiente que los contiene. También sus moléculas se expanden al aumentar la temperatura. Quizás has escuchado que las personas prefieren llenar los cilindros de gas en horarios de la mañana, cuando la temperatura está más fresca, porque según ellos, así va a rendir más. Lo que sucede es que cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, al mediodía, que la temperatura está más elevada, sus moléculas se van a expandir y así parecerá que ya el recipiente está completo cuando todavía no lo está. Otra característica de los gases, una propiedad muy importante, es que si están confinados, es decir, si están dentro de un recipiente, estos se van a mezclar de manera completa y uniformemente. ¿Cómo así? Si tomamos dos gases distintos y lo unimos en un mismo recipiente, estos van a formar una mezcla uniforme. Para estudiar el comportamiento de los gases, también es necesario tomar en cuenta unas variables o funciones de estado. Estas son 4: la masa, el volumen, la temperatura y la presión. La masa se medirá en moles, debido al tamaño súper y extremadamente pequeño de sus moléculas. El volumen será igual a la capacidad del recipiente que los contenga, porque como dijimos anteriormente, estos ocuparán
todo el volumen del recipiente que los contiene. Y este se medirá en litros, mililitros o centímetros cúbicos. También tenemos la temperatura, que representa el nivel de calor o ausencia de mismo de un gas. Y esta será la temperatura absoluta. ¿Recuerdas cuando hablamos de temperatura? La escala de temperatura absoluta corresponde a Kelvin. Entonces, la temperatura de los gases la mediremos preferiblemente en Kelvin. Y por último, la presión, que dijimos que es la fuerza ejercida por unidad de área. Y esta se puede medir en pascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio. Vamos a ver entonces una representación. Una atmósfera es igual a 101.300 pascales, que es lo mismo que 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Esto es para que tengas un aproximado de cuánto equivale la presión en cada una de sus unidades de medida. Una atmósfera, 101.300 pascales, 76 centímetros de mercurio y 760 milímetros de mercurio. Vamos a ver, ¿qué te ha parecido hasta este momento la clase de hoy, Neurona? Hasta el momento, la clase de hoy ha sido muy interesante. Los gases son fascinantes. Es increíble que se consideran también fluidos y que sus partículas se muevan en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras. Excelente, Neurona. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Valerie de los Santos, desde Jima Arriba, La Vega, quiere saber si existen fórmulas para determinar el comportamiento de los gases. Excelente pregunta, Valerie. Muchas gracias. Claro que sí. Existen numerosas fórmulas para determinar el comportamiento de los gases y comprobarlos matemáticamente. Muchos científicos durante varios años han realizado diversos experimentos y los han comprobado a través de fórmulas. Por ejemplo, Avogadro, Charles, Gay-Lussac, Robert Boyle, Edmé Mariotte. Y el día de hoy vamos a ver qué dijo específicamente Robert Boyle sobre el comportamiento de los gases. En el año 1662, Robert Boyle estudió en forma sistemática y cuantitativa el comportamiento de los gases. En una serie de experimentos, Boyle analizó la relación que existe entre la presión y el volumen de una muestra de un gas. Cuando la presión de un gas aumenta a temperatura constante, el volumen de una cantidad determinada de gas disminuye. Por el contrario, si la presión aplicada disminuye, el volumen ocupado por el gas aumenta. Lo anteriormente expuesto quiere decir que si la temperatura permanece constante, la presión y el volumen serán inversamente proporcionales. Es decir, que a medida que aumente la presión, disminuye el volumen, y a medida que aumente el volumen, disminuye la presión, siempre y cuando la temperatura absoluta permanezca siendo una constante, es decir, que permanezca siendo la misma. Y esto, Robert Boyle lo representó con la siguiente fórmula. La fórmula es: presión 1 por volumen 1 será igual a presión 2 por volumen 2. Presión 1 por volumen 1 será igual a presión 2 por volumen 2. Y vamos a ver que a medida que una aumenta, la otra disminuye. Si observamos el siguiente gráfico, podemos ver lo siguiente. En la primera imagen tenemos un cilindro, el cual está siendo sometido a una presión de una atmósfera. Podemos ver que el volumen es igual a 60 litros.
En la segunda imagen, la presión aumentó al doble. Ya entonces su volumen disminuye a la mitad. Tenemos entonces una presión de 2 atmósferas, pero un volumen de 30 litros, la mitad de 60. Y en la imagen 3 podemos ver que la presión es 3 veces mayor a la presión inicial. 1 por 3 es igual a 3. Por eso vemos que la presión es igual a 3 atmósferas. Pero vemos entonces que el volumen disminuyó a una tercera parte del volumen inicial. 60 entre 3 es igual a 20. Mientras la presión continúe aumentando, el volumen disminuirá. Y viceversa, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Veámoslo entonces a través de un ejercicio. El aire de un globo de helio a presión de 1 atmósfera ocupa un volumen de 25 litros. Luego de varias horas volando, a la altura que se encuentra este globo, su presión disminuye a 0.8 atmósfera. ¿Qué volumen entonces ocupará a esta última presión? Resolvámoslo. Sacamos los datos. Tenemos que el volumen 1 es igual a 25 litros. El volumen 2 lo desconocemos. Presión 1, 1 atmósfera. Y la presión 2, 0.8 atmósferas. Entonces, ¿qué nos está pidiendo este ejercicio? Que calculemos el volumen 2. El volumen 2, en este caso, se encuentra multiplicando con la presión 2. ¿Qué sucede? Que la presión 2 que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo. Muy bien. Tendremos entonces que volumen 2, que es lo que estamos buscando, será igual. Todo esto se queda igual. Presión 1 por volumen 1 entre la presión 2 que estaba multiplicando y pasó al otro lado dividiendo. Sustituimos cada variable por su valor. Volumen 2, que no lo conocemos, será igual a la presión 1, 1 atmósfera, por el volumen 1, 25 litros, dividido entre la presión 2, que es 0.8 atmósferas. Y resolvemos. 1 por 25, 25, entre 0.8. Neurona, si yo divido 25 entre 0.8, ¿cuál es el resultado? 31.25. Muy bien. Atmósfera se va con atmósfera y nos queda que el volumen 2 será igual a 31.25 litros. Y ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Primero, despejamos en la fórmula lo que estaba multiplicando, pasó dividiendo, sustituimos cada variable por su valor y resolvimos una multiplicación y una división. El resultado es 31.25 litros. Podemos ver que la presión disminuyó, fue de 1 atmósfera a 0.25 y el volumen aumentó de 25 a 31. Veamos otro ejercicio. En un hospital, un técnico quiere comprimir una muestra de oxígeno que se encuentra en un cilindro con una capacidad de 1.500 litros. Sometido a una presión de 3 atmósferas para colocarlo en un recipiente que solo tiene capacidad de 500 litros. ¿Cuál es la presión que debe ejercerse sobre este gas?
En este caso, vamos a determinar cuál es la presión que se debe ejercer sobre este gas para poder comprimirlo en un recipiente más pequeño. Sacamos los datos. Tenemos el volumen 1, que es de 1500 litros, la presión 1, 3 atmósferas, el volumen 2, 500 litros, y la presión 2, que la desconocemos. Por eso le colocamos un signo de interrogación. Veamos entonces, utilizaremos la misma fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En este caso, como vamos a determinar la presión 2, quien pasará al otro lado dividiendo será el volumen 2. Y nos queda entonces que la presión 2 será igual. Este lado se queda igual. Presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Y procedemos a sustituir cada variable por su valor. Tenemos entonces la presión 2, que no la conocemos, será igual a la presión 1, 3 atmósferas, por el volumen 1, 1500 litros, dividido entre el volumen 2, 500 litros. Neurona, si yo multiplico 3 por 1500, ¿cuál será el resultado? 4500. 4500, muy bien. Y si 4500 lo divido entre 500, el resultado será 9. Muy bien. Entonces, la presión 2 será igual a 9 litros, se va con litro y me queda atmósfera. Presión 2 es igual a 9 atmósferas. ¿Qué hicimos aquí? Primero sacamos los datos, despejamos nuestra fórmula, lo que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo, sustituimos cada variable por su valor y procedimos a realizar la operación matemática. 3 por 1500, 4500. Entre 500 es igual a 9. Podemos ver entonces que el volumen disminuyó y la presión aumentó. El volumen disminuyó a una tercera parte y la presión aumentó 3 veces su valor inicial. Esta es la ley de Boyle-Mariotte.